Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos al Arte de Curar, el espacio que pretende hacer de la medicina preventiva la medicina que ejerzamos todos y todas. Gracias por acompañarnos, por permitirnos entrar a sus hogares y dispensarnos su atención. En el día de hoy vamos a tener un programa especial con una invitada de lujo en este programa que ya una vez estuvo como parte de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, pero que hoy va a venir no solo en ese rol, sino como especialista de lo que es la especialidad de nefrología, una rama de la medicina que es una subespecialidad después de ser médico internista. Estamos hablando de Joana Geldes, la cual ha estado inmersa en una serie de actividades precisamente para trabajar en prevención de todo lo que tiene que ver con la diabetes, ya que esto ha sido algo escandaloso, como la prevalencia de la diabetes se ha manifestado. Joana, bienvenida, amiga. Agradecida nuevamente por estar aquí compartiendo con usted en este maravilloso programa. El privilegio y el honor es para nosotros aquí en el Arte de Curar. Lamentablemente Héctor Armando no puede estar con nosotros, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteve, médico internista e infectólogo del Centro Médico BUCE, por compromisos con todos sus pacientes, sobre todo producto de cómo han estado el asunto de las aguas en estos días. Joana, antes de entrar en materia de la nefrología, vamos a comenzar primero hablando sobre un poquito de la medicina interna, porque tú, además de nefróloga, eres médico internista. Cuando tú entras a la universidad, ¿ya tú sabías lo que ibas a estudiar o fue en el transcurso? Fue en el transcurso, realmente. Inclusive yo elegí esta carrera porque con mi padre hicieron una iatrogenia. Y yo le prometí a él que yo iba a estudiar medicina para hacer las cosas bien. ¿Hicieron, dijiste, con tu padre? Una iatrogenia. ¿Una iatrogenia? Sí. Explícanos eso en palabras de a centavo. Sí, que le hicieron un mal tratamiento y él tenía un cáncer de colon, pero entonces no se diagnosticó a tiempo, que inclusive nos dijeron que donde estaba localizado, que era en el colon ascendente, con cirugía y tratamiento, podía tener una sobrevida de 5 años más, pero entonces no fue así. Y cuando cambiamos de gastroenterólogo, él nos dijo, bueno, ya no se puede hacer nada. Y entonces yo siempre me quedé con él, porque él siempre que yo soy la única hija de él, y porque los demás son varones, y él conmigo tenía siempre una conexión. Y yo le dije, no te apures, papá, que yo voy a estudiar esta carrera para que hacer las cosas bien. Qué bueno. Y trato de hacerlo lo más humano, porque tú tienes que ver, cuando tú ves a un paciente, un hermano, un tío, un primo, un papá, una mamá, así es que yo lo veo. Son situaciones muy difíciles porque la verdad que yo no creo que nadie quiera equivocarse adrede, sí. pero son situaciones Sí. que se hacen muy difíciles y que cuando se viven en carne propia, pues... Sí, son heridas. Son heridas. Pero uno aprende a vivir y a pasar la página. Y qué bueno que de ahí, de algo tan doloroso como eso, pues salió algo como es tu entrega a lo que es el ejercicio de tu profesión. O sea, yo me he dado cuenta en el tiempo que te conozco de que realmente para ti la medicina no solo es cerebro, la medicina para ti también es corazón. Es que me apasiona. Y lo que más me reconforta es saber que estoy tratando a una persona y les resuelvo ese problema de salud. Les resuelvo ese problema de salud. Eso es lo que me reconforta, en realidad. Eso es importante. ¿Y qué tal, ya que estamos en eso, tomándonos unos minutitos, esa situación que se da a veces con la familia? ¿Qué tan importante es esa empatía que se dé, esa confianza de la familia con el médico que está asistiendo a su familiar? Mira, yo siempre digo que a los familiares hay que enterarlos de todo lo que está pasando paso a paso,
porque ellos son un ente importante de la estabilidad de su familiar que está con ese problema de salud. Esa es una realidad. La medicina interna, tú tuviste que estudiar medicina interna antes de entrar a nefrología, Sí. porque me gustaría entonces que nos explicaras un poquito qué es la medicina interna y por qué hay que estudiarla, y es la base de todas las otras subespecialidades consecuentemente con ella. Sí. Bueno, mire, cuando yo hice medicina interna eran 4 años. Ahora, gracias a Dios, le quitaron 1, o sea, pero yo tuve que hacer 4. La medicina interna ve al paciente de manera global. Y yo siempre he dicho que un buen internista puede tratar cualquier patología, porque tiene conocimiento amplio, pero de manera global del paciente. O sea, del adulto. Del adulto, sí. O sea, después que él termina la especialidad, la atención del pediatra, entonces lo ideal es ir al internista. Al internista, claro. Sí. Y él es el que marca la pauta de que si, por ejemplo, tiene alguna situación gastrointestinal que no lo puede manejar el internista, se lo manda al gastroenterólogo, se lo manda al cardiólogo, se lo manda al infectólogo. O sea, que son porque la medicina interna es la madre de todas las siguientes especialidades, porque tú tienes que tener esa base primero. ¿Por qué a veces se le confunde al médico internista con el médico familiar? Bueno, porque eso es a nivel de educación, porque la población no sabe. Pero es muy diferente el médico familiar que el internista, porque el familiar es como algo así como un trabajo social. Ellos tienen conocimiento, pero con principios básicos, no tan profundo como un internista. O sea, no hacen especialidad, se quedan en la No, medicina. es una especialidad. Medicina familiar es una especialidad, pero no lo ve tan profundo como un internista. Ya entiendo. Cuando tú estudiaste esos 4 años de medicina interna, ¿qué te motivó a estudiar específicamente nefrología y no otra especialidad, por ejemplo? Bueno, resulta que en el Centro Médico UCE, en mi casa, que añoro y adoro, había una unidad de hemodiálisis. Y también en el tiempo en que yo me formé, se realizaron los últimos trasplantes renal. Y yo ver que una persona que se dializaba 3 veces por semana, 4 horas sentado ahí, cambiaba su vida inmediatamente después de ese trasplante, fue algo que me emocionó. Eso, por eso cogí nefrología. Nefrología. Aparte de que también que el mentor mío, que el doctor José Juan Castillo, era quien hacía los trasplantes y me decía, tú tienes que hacer nefrología, tú tienes que hacer nefrología. Pero yo lo pensaba y yo dije, bueno, puede ser. Pero al final de cuentas, terminé haciendo nefrología. ¿Y qué tal te ha ido? ¿No te arrepientes? No me arrepiento y estoy apasionada porque a mi paciente a nivel público, yo le digo, usted se puede trasplantar, algún familiar le puede donar, perfectamente se puede vivir con un solo riñón. Vamos a hacer eso para que te cambie la vida, porque le cambia la vida totalmente, doctora. Joana Geldes, tú como nefróloga, tienes tu consulta privada en el Centro Médico UCE, pero además de eso tú tienes otro ejercicio profesional en otros lugares. ¿Puedes decirnos para el público del arte de curar que, dicho sea de paso, durante todo el programa estaremos poniendo los teléfonos de la doctora Geldes, nefróloga del Centro Médico UCE, donde ustedes pueden localizarla, no solo en la UCE, sino también en otros lugares? Sí, además estoy en la zona oriental, en el Centro de Cirugía Ambulatoria, SECAN, es el Abonaire número 85, y también estoy a nivel público en la unidad de hemodiálisis del Hospital Docente Padre Villini, donde me formé e hice nefrología. O sea que ahí se te dio verdaderamente ya el final de tu sueño, de que tú decías que en tu casa había una máquina. O sea, te sientes entonces, te traes recuerdos. Sí, no, inclusive déjeme decirle que yo tengo un primo que se trasplantó, un primo hermano. Su padre tenía problemas renal y él también por problemas de hipertensión. Y él ahora mismo está muy bien. O sea, fue de trasplante cadavérico,
en la Plaza de la Salud, pero él hace su vida, inclusive tuvo una niña después del trasplante. Qué bueno. En este segmento el tiempo se nos terminó. Estamos conversando con la doctora Johanna Geldes sobre la nefrología, síntomas y consecuencias. Vamos a entrar ya en materia cuando regresemos y Johanna, tú nos vas a explicar cuáles son las enfermedades que trata un nefrólogo, cuáles son los síntomas que los signos de alarma, como dicen. Los síntomas de alarma sí. que uno de los amigos televidentes de El Arte de Curar puede estar sintiendo que diga, yo debo llamar a la doctora Geldes. No se vayan, regresamos después de la pausa con El Arte de Curar. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el sistema de nutrición con precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Gracias, muchísimas gracias por quedarse ahí pacientemente después de la pausa, esperando El Arte de Curar, que hoy se viste de nefrología, el cuidado de una serie de enfermedades que la doctora Johanna Geldes pues, nos está diciendo y nos va a seguir instruyendo durante todo el programa. Johanna, dejamos sobre el tapete qué es la nefrología y cuáles son las enfermedades que trata. Mire, la nefrología viene, esa palabra griega, nefro, que significa riñón, y logía, estudio. Entonces, ¿qué estudia? Estudia la fisiología, la anatomía y las enfermedades que pasan en el riñón. Eso es lo que hace la nefrología. El riñón, un órgano sumamente importante en la función del cuerpo humano y que uno oye muy a menudo. Y cuando yo estaba haciendo la investigación para el guión del programa, me encontré con que realmente las situaciones de los trasplantes de riñón, la diálisis y esto pues se ha aumentado de manera alarmante y que se está convirtiendo casi en una pandemia silente. Silente, sí. Así es. Háblanos del riñón. ¿Cuál es el papel del riñón en el cuerpo humano? Bueno, mire, el riñón es un órgano noble, muy noble. Pesa más o menos, tiene la forma de un puño y pesa aproximadamente 140 gramos.
ahí él hace, es como un filtro, él es el filtro, porque inclusive ayuda al exceso de líquido que uno tenga, el riñón hace que el organismo, por medio de la orina, lo extraiga. Cuando tú dices el riñón, podría dar la impresión de que es solo uno. No, son 2 órganos. Son 2 órganos. ¿Los seres humanos pueden vivir con un solo riñón? Perfectamente puede, inclusive hay personas que nacen con un solo riñón, que son monorrenas. Cuéntanos eso. ¿Cómo se conoce esa patología? ¿Es una patología? ¿Se considera una patología? No, no es una patología, es una condición. Porque hay personas que solamente en la formación solamente se forma un solo riñón. Y son personas que a eso se le llaman monorrenas. O sea, que solamente tiene uno. Pero generalmente no se dan cuenta a menos de que hagan una sonografía o pase algo. Muchas personas se enteran que solamente tiene un riñón cuando le indican una sonografía renal o un hallazgo accidental. Esto de tener un solo riñón no se ha estudiado si predispone a una serie de enfermedades o de condiciones médicas. No necesariamente, porque si tú te cuidas, tú puedes vivir perfectamente tu vida con un solo riñón. Por eso que inclusive, si una persona le dona un riñón, por ejemplo, a un hermano, puede vivir bien con su solo riñón, tomando las medidas pertinentes, ¿verdad? De cuidándose de la sal y una dieta saludable, hidratándose. ¿Y qué tal son los grupos y los factores de riesgos para que una persona pueda poner en peligro la salud de sus riñones? La salud renal. Exacto, la salud renal. Bueno, mira, hay 2 entidades que te llevan a insuficiencia renal, que es la diabetes, que está número 1, ¿verdad? A propósito de que el otro día estábamos hablando de esa entidad, y la hipertensión arterial. Porque, por ejemplo, la hipertensión arterial es una enfermedad silente, que si usted no sabe que es hipertenso, va dañando ese riñón. Eso es lo que pasa. Entonces, vamos a ir por parte. Ajá. 2 situaciones. Primero, lo de la diabetes. ¿Cómo incide directamente en el riñón? Bueno, porque la diabetes en el organismo, hay daño en la macro y la microcirculación. Entonces, también los niveles altos de glucemia va dañando los tejidos. Inclusive hay una entidad que es la nefropatía diabética, que consecuentemente llega a insuficiencia renal. Pero si usted mantiene sus niveles de glucemia adecuados, su visita con el internista o diabetólogo o endocrinólogo, enlentece la entrada a diálisis y puede tener una sobrevida más sin tener que dializarse, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, porque esas son las 2 terapias renal sustitutivas. Y el asunto entonces de la presión arterial, ¿cómo predispone a que la salud renal sea afectada? Sí, porque imagínese, es como yo comentaba anteriormente, la medicina se tiene que enfocar en que sea preventiva. Y entonces no hay educación de que la persona vaya y se haga su chequeo. Por ejemplo, una persona sana que no tenga diabetes, ¿verdad?, ni hipertensión, tiene que visitar al nefrólogo una vez al año. Pero si tiene una de esas 2 entidades, tiene que visitarlo cada 6 meses, porque entonces siempre hay cambio, siempre hay cambio. Y tiene que darle seguimiento absoluto si usted padece de hipertensión o de diabetes. O sea que si una persona es diagnosticada con presión arterial alta o con diabetes, la recomendación en cuanto al riñón es, o sea, ¿cómo se diagnostica que pueda estar en riesgo? Bueno, mira, hay muchos signos. Por ejemplo, tienen fatiga. Tú sabes que en el riñón también se produce hormonas, ¿verdad? Se produce la eritropoyetina, que es la que estimula la serie roja. Entonces, si tú tienes anemia,
porque el screening para tú saber si hay algún problema renal es hemograma, urea, creatinina. Esos son los 3 análisis que siempre se hacen. Amén también de una sonografía abdominal, atención riñón, que ahí tú ves la relación córtico-medular, si está preservada o no. Cuando tú oyes que las personas dicen, yo tengo mi ginecólogo, yo tengo mi cardiólogo, yo tengo mi oftalmólogo, pero yo nunca le he oído decir a nadie, yo tengo mi nefrólogo. Sí. O sea, yo tengo... Es que como yo le decía anteriormente, que la medicina tiene que estar enfocada en prevención. Si la gente se hace su chequeo rutinario, ¿verdad? Con el internista primero, que es quien puede determinar si tiene algún problema renal y mandándonos a nosotros, los nefrólogos. O sea, que por ejemplo, si por ejemplo hay una persona que orina y visualiza que su orina tiene espuma, ¿verdad? Eso es que está perdiendo proteína por la orina. Y ahí tiene que dar, es una voz de alarma que le indica de que hay un problema en sí. También si tiene hinchazón a nivel de la pierna, a nivel de los tobillos, también es un signo de alarma. Fatiga, también anemia, porque entonces si el riñón está afectado, no puede producir la eritropoyetina ni estimular la serie roja. O sea que son muchas cosas. Y entonces los diabéticos, mantener su nivel de glucemia, su dieta, su ejercicio, porque hay muchos diabéticos que son diabéticos que ni siquiera caminan a recoger el periódico, porque solamente con una caminata de 15 minutos, tú ayudas a tu circulación. ¿Es posible prevenir el asunto de la salud renal? Sí, es prevenible. ¿Cuáles son las formas de prevención? De prevención, bueno, usted chequearse anualmente. Así como usted va con la visión, que cambian la lentilla o los lentes cada año, porque siempre hay modificaciones, así tiene que ir a su internista o a su nefrólogo o donde tenga que ir. Su diabetólogo también. Pero como yo te dije, si es diabético o hipertensa, cada 6 meses tiene que darse su chequeo general a ver si ha habido alguna modificación. Johanna, ¿cuánto incide el factor hereditario? O sea, si una persona tiene un familiar cercano, padre, madre, hermanos, tío, abuelos, que hayan tenido problemas renales, ¿a qué edad debe de ir al nefrólogo, independientemente de que tenga o no tenga síntomas? Bueno, siendo así, tiene que ir temprano, a los 18 años, porque hay glomerulopatía, que son enfermedades del glomérulo, que se heredan. Y entonces eso es silente. Tú no te das cuenta, amén de que tú hagas una biopsia. Ya, y cuando vienes a hacer una biopsia es porque pueden haber ya síntomas. Compromiso, sí. No, pero generalmente hemos tenido, por ejemplo, en el hospital, hicimos una biopsia a una joven y se determinó que tenía un lupus. Y entonces ahí ella está llevando su programa, su medicación, su seguimiento, que va puntualmente a hacerse su chequeo y está muy bien. Porque todo con tiempo tiene solución. Eso es así. Estamos conversando con la doctora Johanna Geldes, la cual es nefróloga del Centro Médico UCE y del Padre Villini. Ella nos está ilustrando sobre cómo mantener en buen estado nuestros riñones, cómo la medicina preventiva es la mejor medicina. En el próximo segmento, Johanna, vamos a hablar cuáles son las enfermedades más comunes en el riñón y cuáles son las que son más propensas a llevarnos a una diálisis o a un posible trasplante renal. No se vayan, regresamos con Johanna después de la pausa. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.
Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias, muchísimas gracias, sumamente agradecida porque nos permiten entrar a sus hogares y que el arte de curar sea parte de la familia. Ese es el momento en el que le decimos que no se olviden que @el arte de curar RD, el arte de curar en Facebook y el arte de curar en YouTube es la mejor forma de ustedes comunicarse con nosotros. Por favor, háganos saber sus comentarios, sus críticas, díganos qué programa les gustaría, qué médicos o a qué profesionales de la conducta les gustaría que viniera. Háganos saber, porque ustedes son la parte más importante de este programa. @el arte de curar RD. Joana, dejamos en el aire una pregunta, que era una pregunta doble. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en sí del riñón y cuáles son las más riesgosas que nos pueden llevar a una afección renal crónica? Sí, mira, hay varias enfermedades. Conocemos lo que es la litiasis renal, ¿verdad? Que se producen cálculos que pueden ser producidas por calcio o diferentes minerales y obstruyen las venas aferentes y eferentes del riñón. Generalmente, si son pequeñas, se les da tratamiento. Si no, ahí entra el urólogo, que por medio de un procedimiento quirúrgico, una litotricia, que es desbaratar, pulverizar ese cálculo renal para que sea evacuado. ¿Y las enfermedades? O sea, bueno, del riñón? Tenemos el problema con la hipertensión arterial, tenemos la diabetes, que siempre está número 1, es una epidemia la diabetes, porque entonces las personas pueden no ser diabéticas, pero se pueden convertir en diabéticas por el estilo de vida que ahora mismo se está llevando. O sea, consumen muchos carbohidratos y la vida sedentaria, porque antes los niños jugaban en la calle, ahora no. Ahora es con una tablet o un celular, un smartphone y demás por el estilo. O sea, que eso también influye. Ya no juegan pelota, ya no caminan con la bicicleta. Eso es una situación. Joana, hay una situación, un dicho, que somos lo que comemos. Sí, es sumamente importante la dieta. En el caso de los riñones, de esta parte que, como tú decías al principio, es un colador. El filtro. Es el filtro que va a hacer que nuestro cuerpo pueda eliminar una cantidad de sustancias que podrían ser nocivas para la salud. Sí. Para que este filtro funcione de manera correcta, se cumple el asunto de que somos lo que comemos, y si es así, por favor, ampliamente dinos cuáles son la comida que son adecuadas y la que no, por favor. Ok, sí se cumple, porque mira, el riñón es un filtro, como hemos dicho anteriormente, ya que todos esos desechos y lo que se produce, él lo saca del organismo. O sea, si se daña, ya no lo puede hacer. Y entonces tiene que haber una terapia renal sustitutiva. O sea, que haga la veces del riñón, pero es una máquina, no es fisiológico. Entonces, por ejemplo, si una persona ya está en insuficiencia renal, no puede comer ni aguacate porque le eleva el potasio, porque ya el riñón no puede eliminar el potasio que está ingiriendo.
ni mango, ni piña. O sea, hay muchas cosas. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Que coman balanceado y que hidraten el riñón, porque la gente, yo he visto, que cuando van a almorzar, en vez de agua, una Coca-Cola. ¿Y qué pasa con la Coca-Cola? Es una bebida carbonatada. Una bebida carbonatada que además tiene mucho azúcar. Son 18 cucharaditas de azúcar que tiene una Coca-Cola de 8 onzas. O sea que las bebidas carbonatadas... Aparte de que también, excúseme que le interrumpa, hace secuestro, porque como hacer carbonatada, el calcio que tiene el hueso lo secuestra esa bebida. Usted no ve que ahora hay muchas personas, hasta jóvenes, con osteoporosis. Es debido a eso, a las bebidas carbonatadas. La osteoporosis en alguna medida está relacionada con la nefrología. Claro, porque Pues explícanos por favor eso, Sí. porque eso es muy importante. Sí. Ahora hay un montón de personas muy jóvenes que se supone que todavía, porque la edad sabemos que es un factor que lleva primero a algunos tipos de desgaste de los huesos, Sí. pero otros que realmente son muy jóvenes y están teniendo problemas. Sí, claro, porque si se daña el riñón, en el riñón se produce también la 25-hidroxivitamina D, que es otra de las hormonas que produce el riñón, aparte de la renina y la eritropoyetina. Entonces, si tú dañas el riñón, porque tenemos mucha juventud que por medio de la juca han dañado su riñón, porque uno no sabe qué ellos ponen en esa juca. Tú sabes que si ponen sustancias vasoconstrictoras, dañan al pobre riñón. Y el riñón es noble, pero hasta un momento. Entonces tú tienes que hidratarte bien, tomar agua, por lo menos al día, de las botellitas de agua que venden, 5 o 6. Y el cuerpo te habla. Cuando tú tienes sed, en vez de una Coca-Cola, tómate una botellita de agua, que es mejor, más saludable y menos dañina. Déjame preguntarte algo, en el asunto esto de mantenerse bien hidratado y de las personas comer de manera saludable, ¿qué papel juega la vida sedentaria? El no hacer ejercicio, el pasarse el día entero con un Netflix o en una computadora. Cuéntanos cómo incide. No, eso incide y enormemente, porque imagínate, si tú estás sentado todo el tiempo, no hay movimiento, no hay circulación, la circulación se estanca. Entonces tú tienes que, si tienes una bicicleta estacionaria, media hora. Si tienes que comprar algo al colmado, no llame al delivery, baje y vaya a su colmado que queda cerca, porque si hay delivery queda cerca. O sea, camine, porque el sedentarismo también influye en todo este problema de diabetes y demás. El asunto del riñón, ¿en qué momento una persona puede tener la alerta? ¿Cuáles son los síntomas de que ya mi riñón no funciona, necesito un trasplante? Bueno, mira, cuando pasa eso, es ya primero el paciente está en insuficiencia renal y está en alguna de las dos terapias. Ya bien sea hemodiálisis, que a través de sangre, con una máquina, se extrae la sangre por medio del filtro, se limpia esa sangre y retorna esa sangre ahí. También existe la diálisis peritoneal, que se pone un catéter a nivel del peritoneo, ¿verdad? Y entonces se infunde el líquido para que ese líquido absorba todos los tóxicos, se le da una permanencia de 4 horas y a las 4 horas se extrae ese líquido que estaba en cavidad para que haga la función de renal. La peritoneal es más fisiológica y mantiene la diuresis residual, lo que no pasa así con la hemodiálisis, porque al hacer una máquina, usted sabe que una máquina es más fuerte que algo fisiológico y entonces pierde la diuresis ese paciente. Si bien es cierto que, como te decía, yo en la investigación que estaba haciendo vi que es increíble cómo ha aumentado los problemas renales crónicos. En República Dominicana, en tu experiencia en la consulta privada y en la consulta pública,
¿cómo se manifiesta la realidad? ¿Y hay alguna diferencia en las dos poblaciones, en la pública y la privada? No hay diferencias realmente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la pública el poder adquisitivo es menor, pero generalmente es lo mismo. Y es muy lamentable, porque con una prevención tú puedes evitar llegar a tener que dializar. Y como dijimos anteriormente, educación, prevención, señores. Si usted está sano, vaya una vez al año a hacerse su chequeo, así como ustedes meten los autos a ver si le falta aceite, si le falta líquido de freno, si el coolant está bien. Así usted tiene que hacer, porque usted se tiene que querer primero para poder querer a los demás. Quiérese un chin. Estamos conversando con Johanna Geldes, nefróloga, la cual nos está hablando sobre qué es la nefrología, las causas, las consecuencias de las situaciones renales que se presentan, el papel del hígado y de los riñones y lo importante que es para nuestra salud. En el segmento que queda, porque el tiempo en buena compañía pasa muy rápido, ya nada más nos queda un solo segmento, y lo vamos a dedicar para que hablemos sobre el asunto de los trasplantes de riñón en República Dominicana. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes pueden ser donantes? Y una parte que no se puede quedar. ¿Cómo incide el alcohol en la parte renal? No se vayan, regresamos en El Arte de Curar con la doctora Johanna Geldes, la cual como nefróloga está aquí intentando ayudarnos en hacer medicina preventiva para ustedes, la familia de El Arte de Curar. Vamos a cuidarnos. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirla eliminando las aguas posadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud. Ya aquí de vuelta en el último segmento del Arte de Curar de hoy. Estamos conversando con la doctora Johanna Geldes, la cual es médico internista, nefróloga del Centro Médico UCE, del Padre Villini, de la cual ustedes han estado viendo durante todo el programa, sus teléfonos para las personas que quieran comunicarse con ella para acceder a sus servicios profesionales. Johanna, dejamos sobre el tapete unas cuantas preguntas que es sobre lo que vamos a hablar ya en este último segmento. Antes de entrar específicamente a lo que es el trasplante de riñón, dejamos a propósito para el final qué efecto tiene el alcohol, los cigarrillos, ya sean electrónicos o normales, y el asunto de la juca como tú hablaste. Ok. Mire, en cuestión de los cigarrillos, yo nunca he entendido por qué las personas fuman. Bueno, es una elección, pero que eso yo lo veo contraproducente porque tú compras un cigarro, ¿verdad? Y tú estás comprando tu enfermedad. Así que yo lo veo. Porque ¿qué ganancia hay con fumar? Y fumar daña la micro y macro circulación del organismo. Inclusive avejenta también, porque tú estás consumiendo nicotina. E inclusive la nicotina se almacena en la vejiga y produce cáncer de vejiga, porque se acumula ahí. Y no solamente eso, perdóname que te interrumpa, el cáncer de garganta. De garganta, de lengua, de base de lengua. Por ejemplo, mi padre, que en gloria esté, se fumaba 2 cajetillas de cigarrillo. En mi familia nunca ha habido otro caso de cáncer que no sea ese. Y mi padre se le diagnosticó un cáncer de garganta un noviembre y un 2 de marzo
ya había muerto de cáncer de garganta, producto del cigarrillo. Sí, de o sea, toda una vida, él fumaba desde los 14 años. Es que eso es tóxico para el organismo, o sea, eso es lesivo, o sea, no aporta nada, al contrario. La falsa creencia que tiene la gente de que los cigarrillos electrónicos, porque como son electrónicos... Esos son peores, doctora, porque eso es Cuéntanos. sintético, son sintéticos. Y entonces la gente, por estar a la moda, porque es que lo que está en la moda no incomoda, pero te va a matar. Tú a cada rato con eso, dígame usted. ¿El alcohol? El alcohol siempre daña todo. El alcohol daña todo. Háblanos un poquito extenso sobre el alcohol y los... Porque la gente piensa que nada más le hace daño al hígado. No. Y en el asunto de los riñones, cuéntenos, por favor. No, también hace daño, porque produce dilatación, produce vasoconstricción. Las personas dejan de comer, porque los alcohólicos no comen. Los alcohólicos inclusive bajan de peso, porque solamente lo que ven y lo que sienten y lo que quieren es tomar alcohol. Entonces eso daña. Y la famosa copita de vino tinto de vez en cuando. Eso sí, porque todo con moderación, doctora. Mire, todo con moderación se puede hacer. Su trago social, su copita de vino, que un whiskycito también, pero con moderación, porque los excesos, se ha demostrado a través de los tiempos, hacen daño. Decía el maestro de maestros de la locución dominicana, que en gloria esté nuestro querido Jackie Núñez del Risco, que todo con moderación, hasta la moderación. Hasta la moderación. Hasta la moderación. Vamos a hablar ya en los últimos minutos que nos quedan sobre el asunto de los trasplantes. ¿Cuándo ya llega el momento en que ya no se responde a nada? ¿Cuáles son los síntomas que vienen que dicen ya, ¿es un trasplante de riñón o no hay vida? No, porque mientras tanto, las personas que ya están en insuficiencia renal pueden recibir las dos terapias, o sea, diálisis peritoneal y hemodiálisis. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, esa persona quiere volver a insertarse al mundo laboral, con un trasplante renal lo puede hacer, porque claro está, ellos van a tomar medicamentos para mantener ese trasplante, exceptuando los que son gemelos. Los que son gemelos no tienen que tomar inmunosupresores, porque son gemelos. Ya. Doctora, cuando la gente habla, tienen que ser compatibles. ¿Qué es lo que están diciendo? Cuando dicen, no, mire, tiene que ser una persona que sea compatible para que pueda donarle un riñón. Claro, porque tiene que tener la misma secuencia, porque si no son compatibles, se produce el rechazo. Sí, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿Tienen que tener el mismo tipo de sangre? El mismo tipo de sangre. Díganos Okay. ¿Qué es ser compatible? Sí, tienen que tener el mismo tipo de sangre, ¿verdad? Si es familiar, mucho mejor, porque generalmente los trasplantes se hacen cadavérico o de donante vivo. Si son relacionados familiar, van a ser compatibles porque comparten la misma información genética. Todo es con la genética. La genética es un mundo maravilloso. Qué realmente. bueno. O sea que además del asunto de que tengan el mismo tipo de sangre, también tienen que haber otros factores. Otros factores, sí, claro que sí. ¿Cómo cuáles? Bueno, el HLA, que es el leucocito humano, el anticuerpo del leucocito humano, tiene que tener la misma secuencia, o por lo menos tener más secuencia de lo contrario. O sea, ¿cómo me explico? O sea, por ejemplo, hay uno que tiene 543 y el que va a donar tiene 541. Tiene por lo menos dos. Por los dos, sí. O sea que son una serie de cuestiones que tienen que ver ya con el código genético, sí, que exacto. realmente hay que estar ya muy especializado. Otra cosa, doctora, en República Dominicana, yo vi que a nivel mundial los trasplantes de retina ocupan el primer lugar y los trasplantes renales el segundo. Sí. ¿Esto significa que el trasplante renal es exitoso realmente? Realmente sí es exitoso. Inclusive allá en el Padre Villini hubo una madre que le volvió a dar la vida a su hija, porque fue quien le donó el riñón,
y esa joven tiene 23 años de trasplantada y está bien, inclusive trabaja. No me digas. Ella es sordo y muda, pero entiende. O sea que lo importante, bueno, yo me imagino que de madre a hija tiene que haber Sí, hay una compatibilidad casi al 100%. idéntica, casi Sí, idéntica. Imagínese usted. Porque viene de ti. Claro. Y lo importante de esto del trasplante renal es que usted puede donar uno y puede seguir viviendo y hacer su vida normal con uno solo. Sí, exacto, se puede seguir viviendo normalmente. También está el trasplante cadavérico, ¿verdad? Que entonces, dependiendo de la lista de espera, porque hay dos entidades, está Secanó y está la Plaza de la Salud. Y dependiendo de la lista de espera, y si es compatible, se llama a esa persona, se hace el trasplante y pasa a no depender de una máquina. Es muy común, doctora, que aquí las personas sean donantes. ¿Usted tiene alguna información sobre eso? No es común, porque hay mucha cábala, hay mucho tabú. La gente dice, no, que no le voy a quitar un pedazo, que no, que lo deje así. Pero señores, pónganse a pensar, una sola persona, hasta si dona, hasta 8 personas pueden salir beneficiadas. Es un acto de amor, claro está. También, ¿qué le digo? Eso depende del individuo, si quiere ser donante, porque en el INCOR hay una página que tú puedes poner ahí, sí, yo voy a ser donante, ¿verdad? Pero los familiares tienen que dar permiso. O sea, que eso tiene que ser educacional, tiene que ser concientizar la población, porque al final es un acto de amor. ¿Y qué nos enseñó Jesucristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no solamente eso, yo creo que un familiar de uno viva en otras personas, sea capaz de dar vida. Sigue viviendo. No, y no solo, tiene que hacer sentir muy bien a las personas. Yo entiendo perfectamente el apego, entiendo que culturalmente, doctora, lo que hay que hacer es trabajar en la educación. Sí, eso se hace paso a paso y poco a poco. Porque tú puedes, ¿qué te digo? Dar charlas en los colegios, ¿verdad? En sitios, en alguna actividad. Se puede decir, mire, ustedes pueden donar, si tiene un familiar. Déjame hacerte una anécdota. Yo tengo en la sala 4, ahí en la unidad de hemodiálisis del Padre Villini, un joven que estaba dializándose. El hermano se me acerca y dice, yo quiero sacar a mi hermano de esa máquina. Y yo, ajá, dije, sí, yo no le puedo dar mi riñón. Y yo, bueno, si tú lo quieres dar, tú... Para no cansarle el cuento, le dio el riñón y están los dos felices y contentos. Qué bueno. Porque eso es como yo le digo, es un acto de amor. Y yo le veía ese sentimiento a ese hermano que quería sacarlo de esa situación. Y al final, porque el que estaba en hemodiálisis no quería que su hermano se lo diera. Donara, claro. Porque a veces pasa lo contrario. A veces pasa de que el que está en la máquina, nadie le quiere donar. Pero ese hermano sí quería. Bueno, hermosísimo testimonio, doctora. Se nos acabó lamentablemente el tiempo. En un minuto, por favor, sus recomendaciones para mantener el riñón en salud. En salud renal. Bueno, mis recomendaciones. Si usted es hipertenso, tomar su medicación y tener su visita regular cada 6 meses, porque ya usted tiene esa entidad. Si es diabético, lo mismo. Sus niveles de glucemia, hacer su ejercicio, ir a su visita de endocrinólogo, diabetólogo o su médico internista, que es su médico de base. Hidratar ese riñón, señores, que la gente no le gusta tomar agua, doctora, ¿qué vamos a hacer? Tomar agua suficiente y comer saludablemente, balanceado. La fritura, bueno, la fritura usted la puede comer un día, pero no siempre, porque eso también hace daño. Bueno, señores,
Este ha sido la participación de Johanna Geldes. Te vamos a comprometer a que otro día vuelvas por aquí. ¿Cómo? Vuelve y vuelve. Otra cosa que vamos a invitar es a tu esposo, que también es médico. Sí, cirujano oncólogo. Cirujano oncólogo, o sea que puede venir por aquí también cuando lo desee. Vamos a coordinar eso. ¿Cómo no? Gracias, muchísimas gracias. No, yo me siento agradecida y complacida de estar aquí con usted, compartiendo este momento. Gracias. Yo lo que lamento es que Héctor Armando no estuviera aquí hoy, pero en otra ocasión lo agarramos ahí, que no se vaya. Exacto, que lo que pasa que es no nos abandone. Tú sabes cómo está la situación ahora con todas estas lluvias, este dengue. Claro. A ustedes, la familia de El Arte de Curar, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento por habernos acompañado y por permitirnos ser parte de la familia. Hasta la próxima.